Acá estamos con los dos referentes económicos. ¿Qué tal? Ricardo Delgado, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y Roberto Feletti. Roberto Feletti claramente es el que ha impulsado las leyes que envía el Ejecutivo al Congreso, en la Cámara de Diputados, es el protagonista de todo lo que decide llevar adelante la presidenta Cristina Fernández, y Ricardo Delgado es el coordinador de un grupo de economistas importantes que están alrededor de Sergio Massa. A ver, el tema que más le preocupa hoy a la gente, la inflación. ¿Cómo se baja la inflación? Ricardo Delgado han enviado leyes al Congreso. Bueno, a ver, me parece que en la inflación se resume, creo yo, la incapacidad de hacer política económica que está demostrando el gobierno en estos últimos años, ¿no? Roberto, digo, para poner algunos números y para ser benévolos, 7 años consecutivos desde que se intervino en enero del 2007 el INDEC, la inflación superó o estuvo en torno al 20%, algunos años más, otros menos. Eso acumularía una inflación a hoy del orden del 180%. Digo, después podemos discutir si es ese 20 o es algo menos o es algo más, pero digo, para ponerlo en un promedio. Me resulta casi gracioso plantear que nosotros venimos a plantear un esquema de ajuste ortodoxo, que somos neoliberales, que de alguna manera queremos enfriar la economía, porque lo que está haciendo justamente la inflación es en este momento ya enfriar la economía. Hay menos capacidad de gasto en las familias, menos potencia en el salario real, hay menos capacidad de crear condiciones de rentabilidad, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo. Y eso se está viendo ya en los datos del 2012 y el 2013. Entonces me parece que, y por eso es uno de los temas centrales de la campaña, como ha sido en su momento antes de las PASO, la única fuerza legislativa que ha presentado un proyecto en ese sentido, la elevación del mínimo imponible para mejorar el salario de los trabajadores de la cuarta categoría, medida que ha tomado el gobierno parcialmente, porque en ese paquete también estaba, por ejemplo, la desgravación para que las pymes no paguen impuesto a las ganancias por 3 años en caso de que reinviertan utilidades, y el gobierno lo que ha sancionado dentro del paquete de mejora del salario de los trabajadores, ha sancionado un impuesto nuevo a las pymes del 10% en caso de que distribuyan utilidades. Entonces digo, me parece que para poner en contexto, en la inflación, insisto, se resume el problema central que tiene el gobierno, y es que no le está dando respuestas a la gente. Roberto Feletti. Bueno, la verdad que hace 2006, 7 años que la inflación nos desborda, y acá estamos, ¿no? Digo, ganamos 2 elecciones presidenciales, tenemos una consistente política de ingresos, porque a mí lo que me preocupa cuando se discuten estas cosas es qué va a pasar con la política de ingresos, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con las paritarias? ¿Qué va a pasar con la ley de movilidad previsional? ¿Qué va a pasar con la asignación por hijo? Porque el gobierno reconstruyó un estado de bienestar que estaba ausente en la Argentina, y distinto, un estado de bienestar distinto, donde la protección social no depende del empleo, sino de una fuerte inyección de recursos públicos. Cualquier acción sobre planes antiinflacionarios clásicos de contracción monetaria y fiscal inmediatamente rompen ese estado de bienestar, rompen la política de ingresos. Y la visión esta de que a los trabajadores le van a decir que no reclamen aumentos salariales porque la baja de precios les va a mejorar el salario real, lo vivimos. Entonces, cuidado con la política de ingresos que se ha construido, cuidado con la idea de que acá no tiene que haber paritarias, cuidado con la idea de que acá el gasto público es muy alto, que la emisión monetaria está descontrolada, digo, porque esto lo vienen diciendo hace 7 años. No nosotros. Y la verdad, no, yo digo los pronósticos, reconozco que no, pero digo, cuidado cuando ponemos en el centro de la escena, coincido, ese tipo de cuestiones, porque siempre parece que atrás se va a legitimar un ajuste. Cuando se empieza a hablar de que la inflación, el problema y la inflación y los salarios son inflacionarios, la emisión monetaria es inflacionaria, el gasto público es porque están buscando una legitimación de ajuste. Y esa no es la realidad. El gobierno ha tenido una fuerte política de ingresos, ajustes salariales todos los años, 2 veces por año movilidad previsional, asignación por hijo que se aumenta, ha tenido regulación de tarifas, ha tenido regulación de mercados en los municipios más vulnerables, es decir, ha garantizado una expansión del consumo. Digo, estamos viendo 116 kilos de carne per cápita, que es casi el récord, de los cuales casi 67, 68 es carne vacuna. Es decir, siempre la Secretaría de Comercio calculaba que el consumo per cápita de carne, de todas las carnes, tenía que estar arriba de los 100 kilos. Estamos en 116. Quiere decir que algo está pasando
en favor de que esta política de ingresos y políticas de regulación, termina siendo consistente con un escenario de buena dinámica del consumo. Entonces, yo entiendo que tenemos que discutir sobre el problema, no digo que no, pero también entiendo que cuidado con las correcciones fiscales y monetarias, porque hoy hay un estado de bienestar nuevo que garantiza protección social sobre la base de este esquema fiscal y monetario. Bueno, sabes claramente que vas a hacer un ajuste. No, yo no dije... claramente dijo que no, digamos, lo admitió. No, a ver, me parece... A ver, creo que hay un paso, y nos respetamos mucho con Roberto, nos conocemos desde mucho tiempo. Me parece que, digamos, el hecho de que el gobierno ya en esta campaña esté admitiendo, el propio candidato, digamos, del gobierno, Martín Insaurralde, en la provincia de Buenos Aires, admita que la inflación no es la inflación del INDEC, me parece que es un cambio positivo, que va en la dirección correcta. Que el gobierno vaya y discuta con el fondo un nuevo índice de precios a nivel nacional, digo, ¿por qué con el fondo? Pero bueno, digo, no importa, me parece que está bien. Digo, va en la línea correcta. Ahora, me parece que también hay que plantear que nosotros, nuestra visión, desde el Frente Renovador, en esta elección que es legislativa y que faltan 2 años para que el gobierno de la presidenta termine su mandato, vamos a dar todas las batallas legislativas y en los foros que nos convoquen para justamente plantear que el ajuste, las recetas ortodoxas, el planteo que hace el gobierno, excepto Roberto, de que nosotros venimos a hacer el pasado, los 90, no somos ni eso ni creemos en eso. Filosóficamente, y vos sabés, Roberto, que es así, nosotros creemos que hay que mantener, por supuesto, toda esta red de protección y de seguridad social que se ha armado, asignación universal por hijo, ley de movilidad jubilatoria, la inclusión de más de 2 millones de jubilados al sistema. Digo, los más vulnerables, los sectores más vulnerables de la sociedad tienen que estar protegidos, pero la mayor protección que esos sectores tienen que tener es una inflación más baja. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entonces por la que ustedes podrían lograr que no hubiera inflación o que fuera más baja? Bueno, a ver, insisto, no somos gobierno, pero filosóficamente y conceptualmente, creo que lo que le falta a la Argentina es un plan. Nosotros estamos en eso, y en eso creo que por ahí quizá podemos diferir con Roberto en la visión. Nosotros no creemos que un plan antiinflacionario sea recesivo, al contrario, creemos que un plan antiinflacionario que introduzca conceptos vinculados a las expectativas, a la coordinación de expectativas, a cuestiones que tengan que ver con impulsos e incentivos a la inversión. La inversión hoy está, en los últimos 2 años ha caído 3 puntos. ¿No jugó a favor del consumo la inflación en Argentina? En los primeros tiempos sí, claramente, en los primeros tiempos sí, pero cuando uno mira los números reales, digo, de aumentos salariales del INDEC, digo, para no tomar, digamos, y coincidiremos, Roberto, el salario real ya está creciendo cada vez menos. El pico lo tocó en el 2011 y por algo el gobierno obtiene el 54% de los votos. El salario promedio del último año es 24,9% a nivel general. El del privado es 24,8%, el sector público es 23,7%, digo, agosto contra agosto. En el año 2011 esos números estaban más cercanos al 30%, con una inflación parecida. Digo, en una inflación del orden del 23, 24, 25%. Está bien, pero no hay un deterioro del salario. No. Digo, en primer lugar. El otro punto que yo sí quiero me parece que es importante plantearlo. Sí hay un plan de gobierno, el gobierno ha enfrentado la restricción externa de un modo. No hemos decidido abrir la cuenta capital, hemos decidido trabajar con la cuenta corriente del balance de pagos, tratamos de tener ese superávit externo, lo estamos logrando. Hay temores, sabemos lo que pasó en la Argentina y lo que le pasa a Brasil cuando tiene una cuenta corriente, lo que compra y lo que le vende al mundo en déficit y lo financia con ingresos de capitales masivos que después se van. Digo, estas cosas, es cierto, el gobierno enfrenta en el 2012 una dificultad externa y la enfrenta de un modo novedoso para la Argentina. Esto es lo trascendente. Digo, pero que me parece que no está funcionando, Roberto. Y yo creo que mirá... Cuando uno mira los números de balanza de pagos del tercer trimestre de este año, digo que... Acá yo los tengo. Háblenle que la gente entienda. No, básicamente, ¿cuántos dólares vendió el Banco Central en el trimestre julio-septiembre? Digo, esto es la última información. 1.700 millones de dólares. Ese número es de los peores 4 de todo el kirchnerismo. Solo superado por momentos como la crisis, en algún trimestre de la crisis del campo, básicamente el segundo trimestre, de la crisis del campo, bueno, por supuesto, el último trimestre de las elecciones del año 2011 y algún otro momento más antes. Entonces déjame, si hay cepo,
uno debería estar viendo al contrario, debería estar viendo que las reservas, en vez de seguir cayendo, por lo menos se estabilizan. Digo, desde que el cepo se impuso hasta hoy, se pierden entre 800 y 1.000 millones de dólares por mes de las reservas. A ver, nosotros, yo digo, tema importante, ¿por qué vamos al tema de la restricción externa? Porque siempre que en la Argentina faltaron dólares, la pagaron los trabajadores. Con una bruta devaluación. Coincido totalmente. Boom. Esta vez no pasó, por eso yo citaba 25% de salario y por eso citaba que están funcionando toda la política de ingresos. Nosotros el 2011 cerramos con el movimiento de la cuenta corriente, lo que la gente entiende, el giro de los dólares que entran y salen de lo que se le vende y le compra al mundo, en casi 2.400 millones de dólares abajo. Ahora estamos cerrando el primer semestre del 2013, 650 millones de dólares arriba. Dimos vuelta el escenario externo con una apuesta novedosa. Y lo estamos llevando adelante. Y la otra apuesta es si podemos recrear un circuito de producción y consumo que no esté tan transnacionalizado. Les quiero mostrar un minuto que salimos a hablar con la gente, a consultarle. Vamos a verlo. La persona de clase baja lo va a notar mucho más en los alimentos, una persona de clase media lo va a notar en un automóvil, en una vestimenta y algo en alimentos y en comer afuera, y una de clase alta no lo nota. En lo que es construcción se ha ido muy arriba. De la ropa, los servicios. El tema de la importación, todo lo que importa, todo aumenta todo el tiempo. Los alimentos. La ropa sobre todo. Vos vas a la panadería y tenés que pelar 50 mangos. Donde se ve que más aumenta y donde más perjudica a la gente es en el asunto habitacional. La comida está carísima, amigo. El supermercado de la gente pobre no puede comprar nada. La pobre, la mediana se arregla. Vestimentas y los comestibles más que todo. En el supermercado, en las góndolas del supermercado. En el rubro de la comida, la alimentación, vos tenés que 1 kilo de fruta no te baja de 10 pesos. Más que nada cuando voy al supermercado, 100 pesos y te llevas para 2 artículos de limpieza y la merienda. Sobre todo en los productos donde hay oligopolios, por ejemplo los lácteos y todo eso, creo que ahí es donde más se siente. Por ejemplo, todo lo que es lácteos. Supermercado, sobre todo. Bueno, una de las cosas que has comentado en algún momento es que ustedes abrirían la venta de dólares para ahorro. A ver, me parece que el punto central es, la Argentina no tiene ninguna razón estructural para tener cepo, porque tenemos cepo para el ahorro, pero no tenemos cepo para el gasto, ¿sí? Porque el gasto sigue, digamos, siendo subsidiado, sigue habiendo, digamos, salidas, digamos, lo que era el ahorro en dólares ahora se transforma en más gastos de turismo, más gastos en comercio no me digas electrónico. Que querés restringir el gasto del turismo, Massa te mata. Si no, yo no digo eso, al contrario. No lo digas. No, lo que digo es que el cepo no ha funcionado. Lo que digo es que el cepo, lo que digo es que el cepo no ha funcionado. ¿Cómo? Y no, claramente, de vuelta. Tenemos superávit en la cuenta corriente, antes no lo teníamos. No tenemos superávit en la cuenta corriente. Sí, tenemos 650 millones de dólares arriba. Bueno, está bien. Está bien, bueno, está bien. Roberto, está bien. Bueno, está bien. Estamos importando todo lo que necesitamos. No estamos importando todo. Las trabas se las importamos. Bueno, hablemos con los sectores productivos. Pero a ver, digo, hablemos con los sectores productivos. Y además, déjame que quería decir algo en relación al informe, que me parece interesante. Yo también voy a decir porque justo ratifica lo que acabamos de hablar. Bueno, justo ratifica. 30 segundos cada uno. 30 segundos cada uno. Perfecto. Ricardo. ¿Cómo no? El congelamiento de precios. Digo, Roberto planteaba recién, el gobierno tiene un plan articulado. Entre otras cosas fue el acuerdo de precios y los congelamientos. La gente se queja básicamente de que los productos que más aumentan son los alimentos. Es decir, ese tipo de instrumentos que pueden ser funcionales dentro de un esquema mucho más integral, en donde se tengan en cuenta una cantidad de variables que el gobierno no está coordinando y que no está articulando, entre otras, como decía yo, la inversión, me parece que está demostrando claramente que el gobierno está equivocando el norte claramente con el tema inflacionario. La gente se queja de que aumentan los alimentos, pero efectivamente, por eso yo cité 116 kilos de consumo de carne per cápita. Quiere decir que eso no cayó. Si la gente sigue comprando, efectivamente el billete de 100 pesos alcanza menos, pero la gente tiene más billetes de 100 pesos. Al que tenía 100 pesos, un billete y medio como jubilado, hoy tiene 25 billetes. Este es el punto, esta es la política de ingresos. El consumo sigue dinámico. Entonces no es real que ha caído el consumo. La gente efectivamente tiene razón lo que dice, pero también compra. Porque tiene el billete de 50 pesos, lo dijo, yo tengo que sacar, pero lo tiene, y tiene más. Un salario mínimo eran 2 billetes de 100 pesos, hoy son 33 y va camino a ser 36 del salario mínimo. Ese es el plan. Me quedé sin tiempo, les agradezco mucho a los dos.